Bien, bienvenidos de nuevo, qué gusto verles a todos. Pues continuamos con la serie Una familia según Dios. Ese es el tema. Este tema se titula La honra a las autoridades. ¿Sí? Las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de la honra, ¿cierto? ¿Recuerda? Sí, hablamos de la honra a los padres. Algunos sinónimos de honra que hemos visto es bendecir, obediencia, gloria y sujeción. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Bendición, obediencia, gloria y sujeción. ¿Sí? Sinónimos de honra. La honra, mis amados, es un principio bíblico muy importante. Es muy importante. Dios toma en cuenta la honra y lo establece como mandamiento para cada uno de los hombres. La carta a los Romanos es una carta considerada por muchos como la espina dorsal del Evangelio. Esta carta comienza diciendo cuál es la condición del ser humano. Según el relato bíblico, el hombre, teniendo una relación con el Señor y conociéndolo como tal, decidió dejar de honrar a Dios y de glorificar a Dios y comenzó a honrar a la creación antes que al Creador. Sí. Esto delante de Dios es abominación. Por tanto, dice la Escritura, Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Y el resultado fue extravío en sus mentes y terminaron haciendo cosas vergonzosas. Ahorita vamos a leer el texto. Sí. Ahora, cuando nosotros no entendemos que el principio de honra proviene desde el corazón del cielo, estamos condenados a fracasar, mis amados. Sí o sí. Estamos condenados a que nuestro corazón se incline a la rebeldía, a la jactancia y al caos. Por eso es tan preocupante que hoy en día a los niños no se les enseñe honra. ¿Cuál es el futuro de esta sociedad? Sí. No entender el principio de honra nos llevará a posicionar nuestra vida y nuestro ser al lugar que le corresponde a Dios. Es decir, nos pondremos nosotros en el lugar que debe estar Dios. Sí. Entonces, comúnmente quienes tienen conflicto con la idea de un ser superior o de una autoridad total y máxima son todos aquellos que tienen un perfil anarquista. ¿Sí saben qué es esto, verdad? Esta definición. Anarquía es sin ley. Sí. Sin poder, sin origen, sin principio, sin mandato, sin ley. Entonces, la idea de la palabra de anarquía sugiere a una persona, repito, sin gobierno. Sí. Entonces, esto es muy interesante a considerar. Es algo que nosotros debemos de tener presente, porque es algo totalmente antagónico a lo que Dios establece, a lo que Dios dice. Sí. Romanos, capítulo 1, verso 20 al 27, dice precisamente lo que acabo de comentar. Dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se está refiriendo al hombre natural. Sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sí. Ojo con esto. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Pareciera una fotografía, una radiografía de hoy en día, ¿no? Ahora, no sé si nos damos cuenta que aquí habló, el apóstol Pablo tocó algunos aspectos, precisamente glorificaron, ¿verdad? No dieron gracias, no honraron, no obedecieron, ¿sí? Es decir, no honraron a Dios, sino honraron lo que ellos determinaron en el corazón. El apóstol Pablo nos enseña que cuando nosotros no tenemos claro el punto de honra, sí, de gloria y el poder de Dios, sí, terminaremos dándole la honra y esa gloria y ese poder a la creación por encima del Creador. Sí o sí. Más adelante el apóstol Pablo, mencionando ya la salvación por gracia por medio del sacrificio de Cristo, refiriéndose a los deberes de aquellos que han sido salvados y que han sido justificados y que ahora son portadores del Espíritu Santo, refiriéndose precisamente a las autoridades y a la honra, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y esto es importante porque aquí el apóstol Pablo no se refiere a los hombres que mencionó en el primer capítulo, sino se refiere a los hombres renovados, a los hombres santificados. En el capítulo 13, verso 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Sí. Someternos a la autoridad es precisamente honrarla. Sí. De nuevo, traemos los sinónimos a mención. Sinónimos de honra: bendecir, obedecer, gloria y sujeción. Sí. Y hablar acerca de la honra a las autoridades, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, es complicado. Es complicado. La semana pasada tuve la oportunidad de platicar con un pastor que últimamente he tenido, mi relación con él ha crecido y es muy centrado, lo poco que lo he conocido, y muy buen amigo, muy buena onda. Pero hablábamos acerca de esto, de esa línea tan delgada en donde de repente el cristiano se conduce en cuanto a la honra a las autoridades. Y no solamente estoy hablando acerca de las autoridades civiles, que vamos a hablar acerca de eso, que de hecho el apóstol Pablo a quien se refiere aquí precisamente son esas autoridades, pero también a las autoridades dentro de la iglesia, a las autoridades dentro de la familia, cómo los roles dentro de las familias están totalmente cambiados, distorsionados, y me estoy dirigiendo a familias cristianas. Sí. Someternos a la autoridad es honrarla. En nuestro corazón no renovado, es decir, en la carne, hay una tendencia natural a rebelarnos contra la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta es obra de las tinieblas, es una evidencia precisamente del pecado que gobierna la naturaleza caída. ¿Sí? Ojo con esto, y es importante. El no honrar a las autoridades, es decir, esa tendencia está en todos, pero cuando esa tendencia, cuando ese impulso me gobierna, debemos de tener presente que es algo que no proviene del cielo. Es algo totalmente reprobable. Sí. Como sus hijos, Dios nos manda a que le obedezcamos y que nos sujetemos a Él como esa máxima autoridad. Pero también que nos sujetemos y que estemos bajo la autoridad que Él ha puesto, independientemente si nos gusta o no nos gusta. Dios ha establecido
todo en el mundo bajo autoridad. Todo en el mundo está bajo autoridad. Todo en el mundo está bajo leyes. Leyes que necesitamos cumplir y obedecer. Todos. Sí. Los teólogos manejan 4 esferas de autoridad que la Biblia nos ordena que estemos bajo sujeción. Por encima de todo y de todos está Dios. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está por encima de todo, por cuanto Él es Dios. ¿Sí? La autoridad de la iglesia, la autoridad de los padres y las autoridades civiles. ¿Sí? Ninguna de estas, en cuanto a honra, está justificada a transgredir. Ninguna, y ahorita voy a explicar eso. Porque de repente decimos: no, es que yo no estoy de acuerdo con las autoridades civiles. Entonces, ojo con esto, porque obedecer y deshonrar son cosas distintas. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Aquí sí hay una excepción en cuanto a eso, ¿sí? Bíblicamente lo vamos a ver. Entonces, por encima de todo está el Señor. Y la palabra de Dios establece que Él es quien puso las autoridades. Son una figura de Él. Y están ahí por un bien. Es decir, nos hace bien que estén ahí las autoridades. A veces no nos gustan los topes que ponen, ¿verdad? Porque ya nos la sabemos y pasamos como a 250 kilómetros. Y de repente se le ocurre al ayuntamiento poner un tope ahí. Y como 18 metros vuelo porque no sabía que estaba el tope. ¿Y cuál es mi reacción, cristiano? Bendito gobierno, ¿verdad? Bueno, a veces no me pueden gustar los 4 altos, pero están ahí por nuestro bien. No me pueden gustar los semáforos, pero están ahí por nuestro bien. No nos permiten estacionarnos en ciertos lugares, pero están ahí por nuestro bien. Son figuras de autoridad. Los tránsitos. Uy, mira, algunos los ven y hasta gordos les caen, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro dice: mira, si te portaras bien no tendrías por qué temer ni tener ningún resentimiento en contra de la autoridad. Porque están ahí precisamente para conducir y para regular el comportamiento del ser humano. Son de bendición, son figuras de autoridad que Dios pone. ¿Sí? Eso en cuanto a la autoridad vial. ¿Sí? Pero igual en casa. Mire, pastor, yo llevo la fiesta en paz con que no me diga nada mi esposo. No más con que no me diga nada, porque una vez platicaba con una persona y me decía: yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie. Yo, mira, mientras me esté drogando, no le hago daño a nadie, dice. Cuando me falta droga, ahí sí, dice. ¿Ah? A veces somos así, ¿no? Mientras no nos saquen de nuestra zona de confort, somos los mejores cristianos, somos los más piadosos. Bueno, a lo largo de toda la serie, si Dios lo permite, iremos tocando cada una de estas esferas de autoridad y les vamos a ir desglosando poco a poco. Ahorita vamos a ver acerca de la autoridad en general, ¿sí? Y la importancia que tiene y que Dios la estableció como tal, y es una figura de autoridad. Y el hecho de ir en contra de las autoridades, estamos yendo en contra de Dios. ¿Sí? Dios dice esto. Ahora, quiero, repito, hablar de este mandamiento de honra de manera general, tocando algunos aspectos particulares, precisamente con el fin de que podamos honrar a Dios con nuestras vidas, porque eso es lo importante. Ese es el objetivo. Sí. Si nosotros como iglesia, como padres de familia, no enseñamos a nuestros hijos y sobre todo no vivimos bajo este principio de honra, estaremos caminando en un sendero equivocado. Estaremos mal enseñando a nuestros pequeños. ¿Qué tiene que ver la honra en la familia? Tiene que verlo todo, porque precisamente son bases para que nosotros podamos tocar algunos otros aspectos. Sí. Y nosotros no queremos caminar por un sendero equivocado, ¿cierto? Entonces, honrar a la autoridad delegada de Dios es honrar a Dios mismo. Si no honro a la autoridad delegada, no honro a Dios.
Cuando me rebelo, me estoy rebelando contra Dios mismo. Y el pecado de rebelión es como idolatría, mis amados, según la Escritura. Sí. Es como idolatría. Y miren, si hay algo que el Señor aborrece, es la idolatría. Si hay algo que el Señor desprecia, es la idolatría. Precisamente porque el principio es quitar a Dios de la posición que le pertenece y poner otra cosa. Dios establece eso, sí, Dios lo establece, pero no lo obedezco y obedezco otra cosa, ya sea mi razonamiento, ya sea alguna otra cosa o alguna otra persona. Es idolatría. Sí. Miren, cierto día Samuel le dijo a Saúl, dice, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo de Israel. Dice, ahora escucha este mensaje, Saúl, le dijo Samuel. Esto es lo que el Señor te dice. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse en Israel cuando éste salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a todas las naciones que tengan que ver con los amalecitas, hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ganado, ovejas, cabras, camellos, todo vas a matar. Fue la instrucción que le dio el Señor a Saúl, ¿sí? Entonces, dice el relato bíblico que Saúl movilizó a su ejército, ¿sí? Y este salió, incluso le perdonó la vida a alguna nación que estaba entre ahí, que ellos fueron los que ayudaron a los israelitas. Le dijeron, mira, vale más que te quites porque el Señor trae juicio contra los amalecitas. Dice que estos salieron de ahí y se fueron, ¿sí? Ahora, después de que Saúl mató a los amalecitas, dice la Escritura, ¿verdad? Que desde el oriente de Egipto, dice, capturó a todos, los mató, pero capturó a Agag, que era el rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todos los demás. Pero el asunto es que Saúl y sus hombres le perdonaron la vida al rey y tomaron los animales más gorditos, los que más les gustaron, y dijeron, este está bueno, este para mí, este no, este para mí, este para ti, este para mí, y se quedaron con eso, y lo que no les gustó los mató, ¿sí? El asunto es que el Señor le habla a Samuel y le dice lo siguiente: lamento haber hecho rey a Saúl, porque no me ha sido leal. Esta palabra en el hebreo también, por cuanto no me ha honrado, dice. Y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, dice la palabra que Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano en la mañana, Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, no, Saúl se fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento a su propio honor. Fíjese, Saúl. Y después continuó a Gilgal. Andaba celebrando la victoria. Dijo, voy a levantar un monumento en mi nombre. ¿Sí? Andaba buscando ahí compositores para que le escribieran canciones acerca de él. Anda un buen corrido bélico, de verdad, de Saúl, así que... Y andaba viendo y haciendo... Cuando por fin Samuel encontró a Saúl, eso se me hace muy cómico. Dice que Saúl lo saludó con alegría y le dijo, el Señor te bendiga. Bendiciones, varón. Te bendiga, varón. Le dijo, llevé a cabo el mandato del Señor. Llevé a cabo el mandato del Señor. Estaba contentísimo. Entonces le dijo Samuel, bueno, si llevaste a cabo el mandato del Señor, si fuiste leal al Señor, si honraste su mandamiento, ¿por qué escucho a las ovejas y a los bueyes y maullar? ¿Qué onda con todos esos animalitos que Dios dijo que mataras? Que no te tenías que quedar con ninguno. Y fíjense lo que dijo Saúl. Es que no es para nosotros, es sacrificio para el Señor. ¿Creíste, Samuel, que nos íbamos a creer? No. Es para el Señor. Los vamos a presentar delante del Señor. En cuanto a todo, dice, hemos destruido a todo. Solo
hemos perdonado la vida del rey, pero también lo vamos a matar. Mira, si es por eso, no te preocupes, le damos cuchillo también. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, es decir, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y el asunto es que Saúl no solo dijo: híjole, sí, cierto, perdóname, ¿no? ¿Saben qué contestó Saúl? Pero si sí obedecía al Señor. ¿Alguna vez ustedes han tratado a alguien, algún asunto, y que no acepta? Pero si sí obedecía al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Ya para ese momento ni siquiera era su Dios. No era el Dios de Saúl, ya era el Dios de Samuel. Miren lo que dice en capítulo 15, el versículo 22, que todo esto era precisamente para llegar a este punto. Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es decir, ¿es agradable al Señor los holocaustos y la obediencia? Sí. Dice: ciertamente, pero el obedecer es mejor que los sacrificios. Y esto es bien importante: y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mis amados, el que nosotros no tomemos con suma importancia la honra o la tomemos a medias es peligroso. Obedecer y prestar atención. Obedecer y prestar atención. Lo digo con mucho respeto y sin exponer absolutamente a nadie. Algunos de ustedes se acercaron en semanas pasadas comentándome que Dios les había hablado respecto a la honra a sus padres. Algunos asuntos que tenían que tratar que creían que estuvieron ahí. ¿Qué han hecho con eso? ¿Cuál es la respuesta que ha habido en cuanto a eso? ¿Me explico? Porque qué padre es que Dios nos hable, ¿sí o no? Qué bonito es que Dios nos hable y que Dios toque las fibras del corazón y que nos conmueva y que nos lleve. Y qué padre, qué bueno decir: ay, Señor, no sabía que estaba esto en mi corazón. Pero ¿qué estoy haciendo con eso? Porque el no hacer nada es no obedecer. Esta prestar atención es la misma palabra que Shema. ¿Recuerdan ese discurso en que el Señor le dice a Israel a través de Moisés? Oíd, escucha para obedecer. Refiere a una instrucción para ser acatada. Escucha para obedecer. Sí. Obedecer y presta atención. Presta atención. Amados, la honra a las 4 esferas mencionadas es muy importante. El mandato de Dios es someterse, respetar, obedecer y honrar a las autoridades. ¿A quiénes? A todas las personas tiene este llamado, sin excepción. Ahora, hay algo muy interesante, que en cualquier posición en la que estemos, vamos a tener a alguien por autoridad. Siempre.
Creo que lo mencionaba algunas enseñanzas atrás, pero en algún momento de mi adolescencia o juventud decía, yo ya quiero salir de mi casa para que nadie me mande, ¿no? Yo ya quiero ser adulto para que nadie me mande y poder mandarme solo. No es así. De hecho, Eclesiastés 5:8 dice, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Todos estamos bajo autoridad. Todos. Nos guste o no nos guste. Sea eficaz o no sea eficaz esa autoridad, si yo no la honro, estoy en contra de Dios. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Es que me cuesta trabajo. Vaya al Señor, que Dios trate con eso. Porque atentar en contra de la autoridad puesta por Dios es atentar en contra de Dios directamente. Ahora, ¿a quiénes nos debemos de someter? A las autoridades superiores en cualquier ámbito de la vida. Familia, trabajo, iglesia, nación, etcétera. Etcétera. Voy a decir algo muy fuerte, pero en amor, ¿sí? Con mucho cariño. Y si le queda el saco, póngaselo, no lo haga a un lado y no quiera ponérselo a otro. La semana pasada, no sé si recuerdan que comenté el hecho de la plataforma, es decir, se supone, y lo tengo que decir así, pero que lo que se expone acá para ustedes es una autoridad, ¿sí o no? Si yo no puedo agarrar a cualquiera y meterlo aquí, lo que yo diga puede ser un buen consejo, puede estar de acuerdo o no, pero no es una autoridad, porque yo no soy su pastor, porque para ellos no representa una figura de autoridad la institución de Casa Oración La Paz. ¿Me explico? Bueno, hay quienes yo he escuchado, no aquí, pero seguramente puede haber alguien, no lo sé, pero yo he escuchado el hecho de, es que a mí me gusta lo de ir a la iglesia y todo, pero ya cuando el pastor o los líderes te empiezan a preguntar o se meten en tu vida o empiezan a querer que rindas cuentas, ahí ya, yo por eso de lejecitos. Bueno, debo decirlo que esas no son ovejas. Si en usted no está el hecho de que acá usted tiene que rendir cuentas, no por la persona, de verdad que, mire, quien me conoce sabe en qué sentido lo digo. A mí no me gusta andar de metiche en la vida de ninguno. Pero por la autoridad que representamos, y que lo digo con temor, ¿sí? Si a usted no le agrada, si usted no quiere rendir cuentas, si usted no quiere sujetarse, es porque usted no es oveja. Se tenía que decir, se dijo. Sí. Puedo ir, puedo coincidir, me puede caer bien, se me hace muy padre, me gustan las enseñanzas, pero rendir cuentas, no me gusta. Honrar, bendecir, estar al pendiente, sujetarme, menos. Bueno, hay problemas en el corazón. Es muy importante entender honra. Sí, es muy importante entender honra. Ahora, ¿me debo de sujetar? Sí, a todas las autoridades que Dios ha puesto como figuras de autoridad. Por supuesto que sí, aún en aquellos casos que no me parezca que están obrando justamente. Aun cuando crea que hay injusticia en ello, como por ejemplo el caso de José con respecto a Potifar. ¿Recuerdan? Pero vemos en las escrituras que José deshonró, maldijo, ¿no? Incluso su actitud de honra lo llevó más adelante a estar en el lugar en el que el Señor lo puso. Pero él se mantuvo, ¿sí?
Dios lo promovió a la mayor autoridad de Egipto después de Faraón, porque honró, entendió la jerarquía. Necesitamos entender, repito, que toda autoridad, justa o injusta, ha sido puesta por Dios. Daniel dijo lo siguiente: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios no está ajeno a absolutamente nada. Oye, pero entonces ¿Dios está detrás de la injusticia? No, Dios no está detrás de la injusticia. Pero Dios puso esas figuras de autoridad. Toda autoridad, justa o injusta, ha sido puesta por Dios. Y rebelarnos en contra de esta autoridad, repito, es rebelarnos en contra de Dios. ¿Sí? Ello no implica que Dios sea responsable por el ejercicio injusto de la autoridad. Por supuesto que no. Esa es responsabilidad del que recibió la delegación de autoridad y no la ejerció de acuerdo al modelo de Dios. Y daremos cuenta, aquellos que tengamos alguna responsabilidad o que se nos haya delegado alguna autoridad respecto a alguien, ya sea en nuestro trabajo, en la iglesia o donde sea. Daremos cuentas por eso, ¿sí? Por ahí puede decir, pero pues yo como cristiano no tengo por qué sujetarme a las autoridades del mundo, ¿verdad? Pues a mí quien me rige es la autoridad celestial, aleluya, ¿verdad? Bueno, si te rige la autoridad celestial, aleluya, la palabra de Dios dice que sí te tienes que sujetar a las autoridades. Sí. No necesariamente, ¿verdad? La autoridad tiene que ser creyente para que me tenga que sujetar a ella. Y la palabra en ese sentido es clara. También tenemos el caso de hombres de Dios que en la Biblia nos enseña que se sometieron a sus jefes aun cuando no eran creyentes. Mardoqueo, Nehemías, José, Daniel, los 3 amigos de Daniel. Y en todos los casos fueron bendecidos por Dios por honrar a sus autoridades. Sí. Ahora, ¿por qué? Repito, porque toda autoridad está puesta por Dios. Toda autoridad ha sido puesta y establecida por Él. La desobediencia, ¿verdad?, es resistir a Dios. Las consecuencias de la desobediencia, la deshonra, la falta de respeto a la autoridad acarrea maldición para aquel que resiste la autoridad. Tenemos el caso de Saúl y David. ¿Quién los eligió a los dos? Los dos siendo reyes. Dios los eligió a los dos. Ambos fueron escogidos y llamados por Dios. Aun cuando Dios escogió a Saúl posteriormente por su rebelión, Dios dijo: me pesa haber puesto como rey a Saúl. ¡Qué fuerte! Esto es para aquellos que tenemos alguna autoridad por sobre alguien. Necesitamos entender que Dios nos puso ahí. Nuestra esposa, nuestros hijos, si tenemos algún negocio, nuestros trabajadores, dentro de la iglesia, cualquier responsabilidad de autoridad, Dios nos las dio y daremos cuentas a Dios por eso. Y a mí me pone a temblar esto. Debemos de ser diligentes. A la expresión que habla la Escritura acerca de Dios: me pesa haber puesto a Saúl como rey. De hecho, más adelante le dice a Samuel, porque Samuel lloraba, dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Deja de llorar. Ya había un desprecio, ¿no? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Dice: llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí a Belén, porque de su hijo he provisto rey. Está hablando de David. Dios puso a los dos. Por esta razón David respetó la investidura de Saúl. Siempre la respetó, a pesar de que más de una vez quiso matarlo. Conocemos la historia. Pero David no deshonró la figura de autoridad. Y él decía: es que fue un rey puesto por Dios. Mira, David fue muy tronco en muchas cosas, pero era muy entendido en muchas otras. Y eso le salvó el pellejo a David. Llevó sus consecuencias, las consecuencias. Fue terrible el final de David, hablando de las consecuencias, pero terminó con el corazón de Dios, en una relación sana con el Señor.
por aspectos como este. Sí. Solo podemos, mis amados, y yo sé que esta es la pregunta quizá que ha tenido desde el principio, pero solo podemos desobedecer a la autoridad cuando nos está ordenando algo que es contrario a la palabra de Dios. Todas estas esferas están sujetas a la esfera de máxima autoridad, que es el Señor. Sí, todas estas. Hace un tiempo yo platicaba con unas muchachitas que querían servir. Yo les decía, miren, aun cuando ciertamente para servir, ¿verdad? Ustedes vienen y están dentro de la congregación y nosotros somos sus líderes y nosotros hemos de guiarlos, pero su autoridad inmediata son sus padres. Como iglesia, nosotros estamos sujetos a sus padres en cuanto a ustedes, porque son una figura de autoridad puesta por Dios. Si yo como pastor no respeto esa autoridad que Dios le dio a estas muchachitas, imagínense cuál es el ejemplo que les estoy dando. Si tus papás consienten, platiquen, entonces nosotros conversamos y vemos para que puedan servir. Pero cada una de las autoridades siempre deberán de ir en sinergia, por lo dicho por Dios. Nada de, no, yo soy el pastor y está Dios y está la iglesia y luego están los padres y luego así que yo estoy por encima de todas las demás. No, así no funciona. Así no es. Estamos sujetos a las autoridades. En pandemia nos dijeron, no se pueden reunir. No nos reunimos, porque estamos sujetos a las autoridades. Pueden reunirse, nos reunimos. ¿Me explico? Porque estamos sujetos a las autoridades. La instrucción nunca fue no prediquen. Nunca fue la instrucción no prediquen. Si la instrucción hubiera sido no prediquen, ahí es otro asunto, que quizás un día vendrá eso. Ahí sí no. Ahí sí podemos irnos a Hechos capítulo 4 verso 19-21. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Los apóstoles estaban predicando el evangelio, hacían milagros y les dijeron, no lo hagan, porque si no los metemos a la cárcel. Los apresaron, los pusieron enfrente, le dijeron, ¿qué te dijimos? Les dijimos que no predicaran. Tenemos que obedecer a Dios. Este es un mandamiento directo de Dios, ir y predicar el evangelio. Hacer discípulos en todas las naciones. Tú dime, ¿a quién obedezco? ¿Al Señor o a ti? Ahora, nosotros no vemos en ningún momento a los apóstoles levantarse en armas o en protestas a lo que los gobernantes le pedían. ¿Sí ven? Simplemente dijeron, nosotros seguiremos predicando el evangelio. Y si me vas a apresar, pues méteme a la cárcel. Y si me vas a matar, mátame. Pero jamás deshonraron a las autoridades. No deshonraron a las autoridades. Es una línea muy delgada, mis amados, por lo que estamos pasando. Yo a todos les digo, no dejen de honrar a las autoridades. Cualquiera que sea su manifestación, cualquiera que sea su postura, no deshonren a las autoridades. No profanen las autoridades. Manténganse elocuentes. No vemos insultos, no vemos una falta de respeto. Con sabiduría y honra establecieron el punto. ¿A quién obedecemos? Es conveniente obedecer a Dios. Seguiremos predicando el evangelio. Y les costó. Pedro fue crucificado boca abajo. Juan más de una vez intentaron asesinarlo, lo pusieron en una olla de aceite hirviendo según la historia y murió de anciano allá en una isla, la isla de Paz, solo. ¿Sabrá Dios en la locura? No sabemos. ¿Sí? Tenemos Apocalipsis, ¿no? Que es inspiración del Espíritu Santo, no de locura. Ya me andaba barriendo. Pero a lo que voy es, pasaron las consecuencias. ¿A qué si Dios nos lleva a eso?
honrar a las autoridades, mantenernos, ¿verdad? Pero ser obedientes al Señor, a pesar de lo que sea. Sí. Durante toda la historia de la iglesia, los mártires han ido a su sepultura con un espíritu apacible, siempre honrando a Dios y a sus verdugos. De hecho, hay muchos testimonios en donde muchos de los verdugos se convertían al ver el amor y ver el carácter de Cristo en esos mártires. Ninguno de ellos veían escupiéndole la cara ni diciendo, te vas a ir al infierno tú. Mire, parece chiste, pero es triste que de repente hoy las manifestaciones cristianas se entornan en eso. No, se van a ir al infierno, ni se van a poder reproducir, y cosas así que dices tú, es innecesario. No, manténganse elocuentes. Manténganse elocuentes. ¿Sí? Este debe ser el espíritu del creyente, apacible, honrando a Dios, honrando a quienes están en contra de. ¿Usted ha escuchado acerca del sándalo? ¿Sí? Es un árbol que es muy oloroso. ¿Sí? Cuando lo cortas es muy oloroso. Hay un poema que dice, sé como el sándalo que perfuma el hacha del leñador que lo hiere. Ese es el espíritu del creyente. Va de nuevo. Sé como el sándalo que perfuma el hacha del leñador que lo hiere. Nos sentimos amenazados, nos sentimos acorralados. Bendice, honra, y encontraremos la bendición de Dios ahí. Sí. Recordemos, amados, que la honra no está limitada a la conducta de la autoridad. ¿Sí? Mi respuesta a Dios no está condicionada. No es así. Dios establece la autoridad, pero Él no es el autor de la crueldad en el uso de la autoridad. ¿Sí? El apóstol Pedro dice lo siguiente: criados, esto está fuerte, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A ver, y con el cocodrilo con el que vive a un lado, ¿qué tal? Va de nuevo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Implica, mis amados, que como hijos de Dios no actuamos de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a los principios establecidos por Dios. ¿Sí? Recordemos que la honra es un mandato divino, es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, una derivación del principio de Dios es someterse a las autoridades, aún a las difíciles de soportar. Pero hay que someternos. Qué fuerte, ¿no? Porque algunos tenemos espíritu de mira, se me fue el nombre, te me voy a acordar, del discípulo, perdón. No, había uno de los discípulos, era un manifestante, de hecho. Ahorita me voy a acordar. Celote. Los celotes, de hecho, si ustedes ven la historia, debido a esa revuelta, más adelante el templo fue destruido. Algo que Dios no dijo que hicieran, pero se levantaron en contra, ¿verdad?, del gobierno, y la consecuencia de eso fue que el templo fuera destruido. Ya después el pueblo no tenía dónde sacrificar. Ahora sabemos que Dios está detrás de todo eso. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en ese sentido, Jesús nunca anduvo con celote en las manifestaciones. No ves a Jesús así. De hecho, hubo trampas para con Jesús en cuanto a eso. Y Jesús respondió muy sabiamente: al César lo del César. Era una injusticia, hablar acerca de los impuestos era una injusticia. A César lo que es del César, al Señor lo del Señor. ¿Sí? Entonces,
Si el hecho de que nosotros honremos a las autoridades trae consecuencias para nosotros, que es posible que sí suceda, bueno, Dios va a tomar a cargo nuestra defensa, como la tomó con Daniel, como la tomó con sus 3 amigos que se negaron a obedecer un mandato del rey. ¿Recuerdan? Sí. Pero ellos nunca le faltaron el respeto, los honraron, no se rebelaron en contra del rey. Sí. Acataron la sentencia aun cuando era injusta. Al someternos, mis amados, ponemos en las manos de Dios nuestro caso, principalmente cuando la autoridad está actuando incorrectamente, como lo fue con José en Egipto. Pero debo de decir, mis amados, que esto es el resultado precisamente de una confianza y una comunión con Dios. Sí. No puede venir de otro lado. Ahora, también Jesús puso su caso delante de Dios. No se rebeló a la autoridad delegada de Dios representada por el sumo sacerdote en el Sanedrín. No, ni tampoco se puso, no deshonró ni a Pilatos ni a Herodes. No. Ahora alguno dirá, bueno, pues es que Jesús conocía, sabía, ¿verdad? Sabía cuál es el propósito. Bueno, el asunto es que también nosotros lo sabemos. Hace poco escuchaba a una persona que decía, yo antes cuando estaba fuera de los propósitos de Dios y las cosas salían mal, yo nunca pensaba en un proceso, yo nunca pensaba en una prueba, yo nunca pensaba en un ejercicio espiritual. Ahora en Cristo todo lo veo desde esa perspectiva, sé que hay un propósito, sé que estoy en un tratamiento, sé que estoy en un proceso. Y según la palabra de Dios dice que todos esos procesos ayudan a bien. Que nuestra fe es probada y que ésta saldrá más purificada, así como el oro es purificado en fuego, así también nuestra fe. Por tanto, las adversidades y las situaciones que nosotros estamos viviendo tienen un propósito. Nosotros también sabemos cuál es el propósito de nuestras aflicciones, como Jesús. Pero Jesús se sujetó, se sometió, honró, siendo la máxima autoridad, porque entendió su papel. Así nosotros también. Así nosotros también. Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dado desde arriba. Todo proviene de Dios. Sí. Por otro lado, todo lo que Él hacía, lo hacía en obediencia al Padre, aun cuando no quería, como fue el morir en la cruz. Recordemos que Él le pidió al Padre que si fuese posible no beber la copa de la ira. Pero ¿dónde estaba su voluntad? No era su voluntad tanto ir a la cruz, su voluntad era honrar al Padre. Ahí estaba su corazón. Dijo, Señor, pero no sea como yo quiero, que sea como tú. Que sea como tú. El profeta Isaías nos extiende un poquito más el panorama y dice que Jesús tenía puesta la mirada en el fruto de la aflicción. Sí. En todo aquello que la autoridad ordene que esté en armonía con los principios de Dios, se da la sumisión y la obediencia. Ahora, no solamente, repito, con las autoridades civiles, con las autoridades en casa, con las autoridades en la iglesia. Es que no me gusta cómo se manejan los ujieres en la iglesia. Bueno, hasta ahí nos ha dado, sujétese. Es que, mire, le voy a platicar una. ¿Se la platico o no? Una vez, alguien por ahí, ¿recuerdan que nosotros la reunión era a las 10 de la mañana? ¿Sí? Tenemos que como un año, más o menos, poquito más de un año, que la cambiamos a las 11. Bueno. Y en una ocasión una persona me dijo, mire pastor, si la reunión fuera a las 11, vendríamos temprano. No por eso la cambiamos a las 11. Lo platicamos y vimos que de repente podíamos tener reuniones precisamente de 10 a 11, hay un poquito más de libertad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y vimos a bien algunos meses después de esta sugerencia cambiar la reunión a las 11. Usted es testigo de lo que pasa cada domingo. Y si la ponemos a las 12, ¿qué cree que va a pasar? A las 12:30 van a llegar, 1 de la tarde. Y así sucesivamente. Ahora, ¿usted cree que el horario no es una norma que debemos de sujetarnos? ¿No es una autoridad? Hónrela.
Sujétese a la autoridad. Si la reunión es a las 11, tenemos que estar por lo menos 10 minutos antes. Entiendo que a veces no se puede, y cuando no se puede, no se puede. Del griego no se pudo. Pero cuando es la constante, es porque no he querido, o porque no he decidido, o porque no lo veo como una autoridad. No es algo que me lleve, no es una norma para mi vida. Bueno, lo debe de ser. ¿Sí? Lo debe de ser. Todo aquello que la autoridad ordene que no esté en armonía con los principios de Dios, por supuesto que no tiene por qué sujetarse a ello. No tiene por qué obedecerlo. Pero todo aquello que no vaya en contra de lo que Dios dice, obedézcalo. ¿Sí? Obedézcalo. Esposas. Que va a haber un tema, pero esposas. ¿A usted le gusta que sus hijos la honren y se sometan a usted? ¿Que sean obedientes a usted? ¿Que cuando usted dé una instrucción, esa instrucción se lleve a cabo en tiempo y forma? ¿Sí? Usted como figura de autoridad que es para sus hijos. ¿Por qué no contestan? Porque ya saben lo que viene, ¿verdad? De nuevo, esposas. Dígame, ¿sí o no? Porque es lo correcto, ¿no? O sea, es lo correcto. El apóstol Pablo dice, esto es bueno, es conveniente y es agradable al Señor que los hijos se sujeten, que obedezcan y honren a sus padres. Bueno, miren, hermanas, aparte de la instrucción, reforzarán muy bien esa instrucción sujetándose hacia su marido. ¿Sí? Es decir, a la medida que yo demando la sujeción de mis hijos hacia mi autoridad como mamá, es a la medida que yo debo de sujetarme a su papá por la figura de autoridad que representa. Varones, ¿verdad? Miren, la mayoría ya hemos platicado eso, pero la mayoría cuando llegan con nosotros matrimonios a platicar, ¿no? Cualquier cosa, normalmente sale esto, es que él no me ama, es que él no platica conmigo, es que no tenemos comunicación, es que, ¿no? Y detrás de mi ventana, ¿no? Pues, veo pasar la mañana. Generales. ¿Y saben cuál es la respuesta de él? Es que ella no me respeta. Es que ella no se sujeta. Es que ella no me toma en cuenta. Curiosamente, ya lo hemos mencionado, que más adelante vamos a explicar y vamos a profundizar un poquito más a esto. Por eso Dios le dice a la mujer, sujétate, y al hombre le dice, ama, porque la necesidad de la mujer es sentirse amada y la del hombre es sentirse respetado. Ahora, varones, ¿es agradable para ustedes que su mujer se sujete, que esté bajo su cuidado? ¿Sí o no? Bueno, en buena medida, ¿verdad? Más bien, a la medida que nosotros demandamos esa sujeción, así también nosotros debemos de sujetarnos a Cristo, porque Él es nuestra autoridad. El apóstol Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Sí. Bueno, pero así Cristo es la cabeza de los maridos también. Y nosotros debemos de amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Sí. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Necesitamos atender este llamado y pedir al Señor que nos ayude. ¿Sí?
Porque así como mencionamos la honra a nuestros padres y dijimos, bueno, es que yo no deshonro a mi padre, pero no lo bendigo, no estoy al pendiente, no tengo cuidado. Lo mismo aplica para con nuestras autoridades. El apóstol Pablo, a manera de demanda, dice, está orando por los gobernantes, oren por ellos, para que no sean estorbo a la obra del ministerio. Es decir, no podemos ser indiferentes tampoco a nuestros líderes espirituales, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestro esposo, a nuestra esposa y a cada figura de autoridad. No solamente es decir me la llevo bien, ¿sí?, sino es honrar, es respetar, es bendecir, es llevar a comer al pastor y su familia todos los domingos. No es cierto. No es cierto. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo también le habla a los siervos, esto actualizándose en este momento a los trabajadores. ¿Sí? Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. En el contexto le está hablando a esclavos. ¿Sí? Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Cómo debemos de honrar a nuestro patrón, a nuestro jefe? Con sencillez en el corazón, como al Señor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Es decir, mi intención o mi forma de conducirme para con el patrón no es porque quiero conseguir algo de él, no es porque quiero agradarlo a él, no porque quiero ganarme algún puesto, no, sino es porque quiero agradar al Señor, porque mi corazón tiene el deseo de honrar a Dios. Daño colateral, honro a mi autoridad. Sí, consecuencia. No como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sí. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Aquí se refiere a los líderes espirituales. ¿Sí? Estén orando por nosotros. Ya leímos esto, lo leemos de nuevo, 1 Pedro 2, 17, 18. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Saben? Vivir como Cristo demanda, mis amados, es lo antagónico a vivir lo que el mundo nos enseña cómo debemos de vivir. Alguna vez escuché algo más o menos así. Pero si tu cristianismo no te es incómodo, no estás viviendo el cristianismo de la Biblia. Estoy parafraseando la frase. Si tu cristianismo no te es incómodo, es decir, si no incomoda tu carne, no estás viviendo un cristianismo verdadero, bíblico, no el que Cristo predicó, no el que Cristo demandó, no el que Cristo nos enseñó. Sí.
Y repito, con esto no estoy diciendo que es vivir, ¿verdad?, pateando el bote y en sufrimiento, porque eso nos llevará a ser más santos. No hablo de eso. Pero sin duda, la norma del Señor, la norma del reino está por encima de todo lo que podemos ver en el mundo. Porque no es sencillo, pero hallaremos gracia, ¿no? Bien decía Chabelo, ¿no? El reino del revés. El reino del revés. Los últimos serán primero. Si alguno, ¿verdad?, quiere ser parte del reino de los cielos, tiene que servir. No es como en el mundo, dijo el Señor. Toda autoridad es servidor de Dios para nuestro bien. Todo. Ejercita nuestra fe, ejercita nuestra esperanza, ejercita todo, aún las que actúan injustamente, pero están puestas ahí por Dios. Y veremos justicia, y ya lo veremos más adelante también. Entonces la responsabilidad de nosotros como cristianos es respetar y honrar las autoridades, y por supuesto orar al Señor ahora respecto a todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, alrededor. Bueno, ya tendremos oportunidad a lo largo de la serie de desglosar cada uno de estos aspectos. Pero lo importante es que podamos entender, ¿sí?, que el principio de honra es sumamente importante y que nuestro corazón debe de estar inclinado ahí, ¿sí? Si no hemos honrado, que el Señor nos ayude. Si no hemos entendido honra, que el Señor nos ayude a honrar, ¿sí? Oramos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Padre, cómo es que debemos de caminar, y muestras que no es como nosotros pensamos, o no es como queremos conducirnos. Pero sin duda, Señor, tus caminos son perfectos, y estos nos llevarán por el sendero de vida. Pues hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es muerte, Señor, y no queremos conducirnos por ningún otro que no sea el tuyo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y tú nos mostraste, Señor, cómo debemos de vivir. Ayúdanos, Señor, que en cada uno de nosotros puedas encontrar discípulos comprometidos, Señor, deseosos por hacer tu voluntad por encima de la suya. Que podamos crecer en honra para con nuestras autoridades civiles, espirituales, en casa, Señor. Todo aquello que represente una autoridad, que podamos verla desde tu perspectiva, Señor. Y si hemos estado mal enfocados, Señor, y hemos ido en contra de tu mandamiento, Señor, y hemos atentado en contra de ti, te pido que nos perdones y nos ayudes, Señor, a alinearnos a lo que tú estableces como bueno. Que tu Espíritu Santo redarguya el corazón y que sea tu Espíritu Santo quien convenza, Señor. Apelamos a tu obra y descansamos en ella, pues solo tú, Señor, eres quien puede transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles si Dios quiere.